Hoy vamos a entrevistar al escultor Mario Alejandro Moreno Castro, que nos va a hablar de otro escultor muy enigmático, muy misterioso y muy poco conocido, que se llama Gustav Vigeland. Hola, Ayerim. Hola. Sí, vamos a hablar en realidad se llama Gustav con F, Gustav Adolf Thorsen Vigeland. Nació en Mandal. Mandal se llama la ciudad donde nació, pero posteriormente se fue a Oslo y ahí es donde se desarrolló toda su carrera, ¿no? Nació en 1869, previo a lo que consideran la época moderna, y se murió en Oslo en 1943, ya en la época moderna, a los 74 años. Es como el escultor más representativo de Noruega, ¿no? Es muy, muy famoso en Noruega. Se podría decir que es mi top 3 de escultores, ¿no? Pero para mí es el más importante estéticamente y lo más importante simbólicamente. Hay artistas que son emblemáticos para la historia, como Picasso, como Goya, como, no sé, Caravaggio, Rodin. Hay muchos, pero hay pocos que tienen un elemento que es como lo simbólico y universal del tema, ¿no? Cuando un artista trasciende, por ejemplo, de su nacionalidad y su obra baña a todo el mundo, es como muy universal, se puede decir, y este es uno de esos artistas, ¿no? Que su tema permea a toda la sociedad. Todo su conocimiento estético te puede identificar así. Tú ves sus esculturas y puedes decir, yo he vivido eso, o te hace partícipe de ese tipo de sensaciones estéticas, ¿no? Que muy pocos. Este señor venía de una familia que eran artesanos que se dedicaban a la talla en madera. Él particularmente era tallador de madera, pero ya tenía la intención de estudiar artes plásticas, este señor, muchacho en aquel entonces, pero la economía era muy escasa en Noruega en esos tiempos, anterior a la Segunda Guerra Mundial. Intentó estudiar artes plásticas, creo que estudió un año, pero fue interrumpido su estudio porque su padre murió, y entonces se hizo cargo de su familia, la empezó a mantener, trabajar obviamente, y la familia tenía muy mala economía, él también, y pues eso lo truncó un poco en su carrera. Sin embargo, su talento era muy bueno, entonces él entró en varios talleres, todos lo alababan, ¿no? Porque era muy bueno, le mostraba sus dibujos y era así como que, eres un genio, y le dieron becas, pero otra vez se le acababa la beca y volvía otra vez a tener problemas económicos. La vida de artista, ¿no? Así tal cual. Este señor tenía la inquietud de un proyecto. Desde hace años había fabricado una fuente, claro que en boceto, ¿no? Una fuente de unos hombres cargando un platón gigante, y esa fuente la querían ubicar en una zona y la estuvieron pensando y moviendo y tal cual, pero bueno, ese proyecto se extendió y se volvió una cosa enorme que luego cayó siendo el parque más importante de Noruega, ¿no? Yo puedo decir que se llama Frogner, no sé cómo se pronuncie, pero es un parque en Noruega que se llama Frogner, elaborado en 1930, pagado y financiado por economía privada, y luego posteriormente él llegó al contrato. Se habla así en internet, si buscas, es el contrato más extraño de cualquier artista, porque a este señor le ofrecieron darle ese proyecto, aparte de darle el proyecto, sustentar un taller con materiales y todo lo que quieras, pero a cambio de que él se diera los derechos de toda la obra que se produciera en ese taller. Todo lo que produzca su mano era dueño el gobierno de Noruega. Fue un contrato muy ventajoso para Noruega, pero también muy comodino para él. Y justo hablando de eso, me llamó mucho la atención que este señor era tan meticuloso que hasta su vivienda, él diseñaba los muebles de su casa. Y por ejemplo, era muy loco porque diseñó hasta las carpetitas para las mesas y las sillas, y su esposa las tejió, ¿no? Así como que todo lo quería hacer él, ¿no? Entonces, una vez que recibe ese contrato y ubican, había un proyecto de su fuente, esa máxima, ¿no? Entonces, esa fuente la ubican en una zona de tierras agrícolas que queda muy cerca de ese taller que el gobierno le proporcionó, el cual ahora es un museo. Ese taller quedaba cerca de ese parque, entonces este señor diseñó todo lo que es la distribución del parque, dónde iban a estar las piezas. Dicen
dicen que era bien obsesivo y que se fijó en cada árbol, cada cosa, para que todo quedara acorde a su imaginación, ¿no? Bueno, ahorita todo eso son datos históricos, pero lo importante de este artista escultor es que tenía un fuerte conocimiento esotérico, conocimiento místico, podría decirse, que está impreso en todo ese parque a través de esas esculturas. El parque de ese proyecto son más de 200 esculturas y estamos hablando de toda una producción enorme. Para una persona es demasiado producir 200 esculturas. Tenía un grupo de escultores dedicados a la talla del granito. Todas las esculturas, no todas, perdón, pero la mayoría son de granito y eso se talla directo. Y hay otra porción que son vaciadas en bronce, y aparte las rejas del parque están hechas con herrería, pero no cualquier herrería, sino es la herrería a la forja, que es herrería con calor, ¿no? Que modificas el material a través de un proceso de meter el fierro al calor, hacerlo dócil y le golpeas y lo transformas, y es todo un show. Todo eso fue hecho con un equipo, claramente, pero los bocetos están hechos en yeso y eso sí los hizo él. Estos están en el museo donde era su taller. Todas las figuras, para hacer una talla en granito, por ejemplo, se ocupa de resolver la figura, o ya sea a una escala pequeña o la escala natural, y ya de ahí tomas las proporciones para hacerla en la talla, ¿no? Pero lo interesante de ese parque tiene una temática que yo le llamaría que es universal, ¿no? Que es como el trayecto de la vida de un humano desde su nacimiento hasta su muerte. Lo magistral es que retrata un montón de aspectos donde uno se puede encontrar desde la alegría de tener un hijo hasta también la frustración que te causa criarlos. También puedes encontrar ahí tus miedos al crecer, la vejez de un humano, la pérdida de tus hijos, la muerte misma. Hay un montón de aspectos que va retratando en cada escultura, y es todo un viaje a través de la vida de una persona universal, ¿no? Podríamos decir. No hay ninguna que tenga ropa. No, pero lo más interesante también es que hay un área que está dedicada a lo que ahora conocemos conspiranoicamente como los reptilianos, ¿no? Es muy loco que, por ejemplo, en las rejas que están forjadas hay imágenes de dragones, un símbolo en la plástica que se ha utilizado muchos años desde el conocimiento de los alquimistas, que es el uroboro, se llama, que es una serpiente que se autocome, pero esa misma serpiente está hecha en herrería, o más bien en forja, que se está autocomiendo, pero también tiene al humano atrapado en sí. Y hay muchas situaciones que actualmente, cuando se ha analizado a los reptilianos y se llegaba al conocimiento de Gustav, encontraba un nexo, ¿no?, entre su simbología y esa situación donde el ser humano está siendo poseso, digamos, por esas energías, ¿no?, desconocidas. Lo más impactante es que ahora no nos parece nada, ya lo escuchamos mucho en todas partes, pero cómo este señor sabía de esto, y si yo cuando yo vi las esculturas se ven modernas, cuando yo leí cuándo nació y cuándo fueron producidas, no lo podía creer, como en el 1800 y tanto, y parece el año pasado. Exacto, sí. Uno tiende a escuchar esas teorías conspiranoicas y dice, eso es actual, ¿no? Pero cuando te topas con esa información de que había gente que ya razonaba ese tipo de situaciones, te hacen dudar de desde cuándo el humano ha tenido la conciencia de que a lo mejor hay otros seres que no podemos observar, ¿no? Y es muy interesante porque ese parque tiene un puente, no sé si lo viste, tiene un puente donde hay un lago, y justo en ese puente es donde están todas las figuras de reptilianos, justo en el puente que cruza el lago. Y es que se habla simbólicamente, siempre se ha hablado que el agua y el espejo del agua crea esta dimensión ajena al humano, ¿no? La cuarta dimensión, esa que se le llama. Y es muy curioso que él asociara justo por el puente donde voy a poner mis esculturas, ahí voy a poner los reptilianos. Y ahí están una serie de esculturas donde, por ejemplo, hay una joven
una adolescente que está siendo envuelta por un reptil, hay hombres que están luchando contra reptiles justo en esa zona, y me llama mucho la atención, comulga con otras ideas actuales, ¿no? De las que se habla de ese tipo de simbología. Porque en su biografía no sé si tuvo estudios de este tipo, si pertenecía a una logia o algo así. No, es que pues, si tú investigas a Julio Verne, por ejemplo, no existe ningún dato que te digan era Rosacruz o era de alguna sociedad. Sin embargo, si le escarbas, descubres que él pertenecía a una sociedad que se llamaba La Niebla, mística, no sé qué fregados, ¿no? Pero muchos los artistas, al trabajar con símbolos como plástico, el lenguaje de plástico parte de la simbología, ¿no? Tú vas a jugar con símbolos, los arquetipos que se le llaman, para transmitir un mensaje. Entonces tú como plástico tienes la misión de entender los símbolos para transmitir un mensaje. Entonces, si tú vas a entrar a ese juego, obviamente vas a investigar. Se dice que él leyó la Ilíada y que ahí viene un pequeño biografía donde se dice que la Divina Comedia, se dedicó a leer esas piezas que son fundamentales en la literatura occidental, pero no nos garantiza que no haya leído más allá, ¿no? Se juzga así como muy corto de su pensamiento. Cuando, por ejemplo, en el parque, al final del parque, después de un obelisco que es su máxima obra, al final de esa pieza hay una obra que es un cubo con los 12 signos del zodiaco y un astrolabio, no sé cómo se llama ese mundo que está dividido por la onda sinusoidal. Todo eso es conocimiento místico, y si lo puso por algo. Entonces uno no puede ignorar ese tipo de situaciones, ¿no? Un escultor que diga, voy a ponerme a fundir un astrolabio con los signos zodiacales, pues no es poca cosa, ¿no? Es todo un proceso. Ese parque, si uno lo ve desde su perspectiva aérea, tiene la misma distribución del árbol de la vida que usaban los alquimistas, ¿no? Los puntos focales están organizados de una manera que den la simetría de ese árbol de la vida, ¿no? De la cábala. Entonces, este escultor nos está hablando de un conocimiento universal, pero si ya nos relajamos un poco, hay una obra máxima de este artista que es el obelisco. Es un obelisco formado son alrededor de más de 600 figuras humanas entrelazadas. Ese obelisco lo podríamos asociar también con algo muy moderno que se usa en la terapia actualmente, que habla de curación de tus raíces, cuando tú comprendes que uno está formulado por su árbol genealógico, y que partiendo de ahí hay que sanar y resolver tus problemas. Ese obelisco representa cada una de nuestros antepasados, uno sobre otro, formulando toda esta evolución humana, ¿no? Hasta llegar al pináculo del ser humano. Y lo más chistoso también, que no es chistoso, sino que retrata muy bonito la vida del ser humano en toda esa rueda. Son 20 escalones para llegar al obelisco, y hay una serie de descansos en los escalones donde están ubicadas, creo que cuatro esculturas por esos descansos, y habla desde que tú eres bebé, la relación con tus padres. Hay una parte bien interesante ahí que la han vivido muchas de nuestras madres, que la retrata muy poéticamente con una escultura donde está una señora muy anciana o ya mayor, y está como abrazando al hijo, y el hijo está viendo al horizonte, así como un hijo ya mayor que se está separando de su madre, ¿no? Y la madre lo está viendo con mucho amor y lo tiene que dejar ir. Todos esos procesos humanos están retratados alrededor de esos escalones. Todas esas piezas hablan de ese proceso que vive cualquier humano. Por eso es tan importante él, así como un noruego que dicen siempre, que la gente europea y la nórdica es muy fría, así como un latinoamericano que dicen que somos muy familiares y que la fregada. Todas las mamás han vivido ese proceso del abandono de un hijo, todos los niños, así sea chino, sea de cualquier nacionalidad, han disfrutado de estar al lado de sus padres, han visto a sus padres enojarse. Todo eso está retratado en ese parque.
Hay esculturas donde el papá está furioso y está mandando a volar así a los niños, ¿no? Los está golpeando casi, así que tú digas, qué barbaridad, ¿qué? Pero son muchas reacciones bien humanas, universales, que todos hemos tenido. Yo creo que ahí radica el valor de su simbolismo, ¿no? Este señor viajó a París a Francia, cuando todavía existía Rodin, y Rodin sabemos que es un ícono de la escultura que cambió la manera de ver la escultura en esta etapa moderna, ¿no? Su obra se ve fuertemente influenciada después de que viaja a conocer a Rodin. Hay dos obras en particular que yo vi, que yo me quedé, pues se ve la mano de Rodin, ¿no? Se ve que fue influenciado, que es El Maldecido y Mendigos, y el retrato de Henrik Ibsen, era un dramaturgo. Esas esculturas parece que las hizo el Rodin. Se ve su mano, se ve su forma, ¿no? La manera de hacer las cosas, el manierismo, puede decirse. Así bien interesante. Hay un área también donde hay unos árboles, que hay muchas figuras humanas viviendo en los árboles. Pero lo más interesante, hay unos relieves abajo de bronce. Hay una figura bien famosa donde están unos enamorados queriéndose abrazar y hay un esqueleto separándolos así, casi de las cabezas, los está haciendo a un lado así para que su amor no sea correspondido, ¿no? Así. ¿Cuál es tu conclusión de Gustav Vigeland? Gustav Vigeland era importante por la serie de factores que él hablaba de una mística que le debe de importar al humano en generaciones posteriores a su existencia, ¿no? Y creo que lo hizo bien porque lo codificó en una serie de esculturas muy emblemáticas de un país que todo el mundo va a ir a ver, que todo el mundo va a conocer, y esa información se va a difundir. Es cierto, porque si llega, yo creo que alguien, un alien o algo, y viera esas esculturas, diría, esto es lo que es la humanidad. Exacto. Esto, lo que está en este parque describe muy bien la idiosincrasia, ¿no? Del humano. Yo creo, y no nomás eso, sino que va más allá. Yo creo que si lo hubieran dejado vivo, hubiera ahondado más en la mística, ¿no? Del conocimiento humano, pero pudo haber producido a lo mejor algo más intenso, ¿no? No sabemos. Pero ya con eso que dejó son las bases, ¿no? De un conocimiento muy arquetípico del humano, podríamos decir. Mario, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? Síganme en mi Instagram, es m.moreno90. Está raro, pero ahí hay, sobre todo esa escultura comercial. Hay muy pocas cosas de mi producción personal, pero sí hay. Y la mayoría son encargos. Pero síganme ahí, luego voy a subir más cosas. Muy bien, qué interesante tu conocimiento. Gracias, y esperemos verte de nuevo con otro artista porque me dejaste con muchas preguntas. Muy bien, luego sí, una plática más extensa, ¿verdad? Ahí nos vemos luego. Adiós. Gracias. Hay una historia muy interesante de Baal, no sé, de que tiene que ver con la escultura. ¿Te acuerdas del becerro de oro que veneraban en la Biblia? Que se sacrificaba gente adentro. Pues hubo una encomienda a un escultor de hacer un becerro de oro con que en la panza se le metiera gente y en la nariz tuviera unas cornetas donde cuando la gente gritara se escuchara como un toro bufando, ¿no? Y el escultor lo fabricó y lo fundió y se lo entregó a su comitiva, no sé, al rey, no sé quién se lo encargó. Y ¿sabes lo que dijeron al escultor? Vamos a probarlo, a ver si sirve, pero lo vamos a probar contigo. Entonces metieron al escultor y lo quemaron para ver si funcionaba la serie de cornetas, ¿no? Y todo eso. Y dicen que ahí sacrificaban niños, mujeres, de todo.